Muy bien. Buen día. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy con este nuevo curso de la Fundación Santana que está dedicado a reflexionar sobre la fe en las cercanías del comienzo de un nuevo año de la fe, proclamado por el Papa Benedicto XVI, que se va a iniciar el próximo mes. El documento con que el Papa ha convocado a este año de la fe invita a todos los cristianos a volver su mirada sobre ese don de Dios que es la fe, con ocasión de cumplirse aniversarios, por un lado, pero además enfatiza el texto que ese volver la mirada sobre la fe pertenece a lo esencial del ser cristiano, porque la fe es la puerta de la salvación y el cristiano vive precisamente de esa gracia de Dios que da la vida eterna y no puede dejar de contemplar ese misterio de salvación que se inicia en cada uno a través de ese don de la fe. Esto no quiere ser más que una humilde colaboración a esa actividad de reflexionar sobre la fe en orden a profundizarla en nuestra propia existencia y a valorarla y estimarla como un don extraordinario, maravilloso de Dios, que además nos llama a vivir según su luz, según esa luz admirable, inaccesible, como dice San Pablo, a la que Dios nos ha dado acceso. El título que le hemos puesto al curso es La fe que nos gloriamos de profesar. Y esto es lo otro que quería destacar como introducción. Esta frasecita acerca de la fe nos sitúa en dos puntos que tienen que ser la tónica de todo el curso. El primero, esta frase está tomada de la Sagrada Liturgia del rito latino. Se usa en el rito del bautismo, después de la solemne profesión de fe. Se usa en el rito de la confirmación, también después de la profesión de fe. Y se usa en la celebración de la vigilia pascual, que es como la madre de toda celebración bautismal. Esta frase aparece precisamente después que la asamblea de los creyentes profesa la fe y entonces el que preside la celebración proclama: esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar. La frasecita habla de gloriarse de profesar la fe y además dice que es la fe de la Iglesia, ¿no? Estas son las dos cosas que yo quiero destacar. Primero que nada, es la fe de la Iglesia. Nuestra fe, la fe de cada uno, no es una fe privada, no es una fe meramente individual, no es una fe que cada uno tiene en lo que bien le parece o según su mera inclinación personal. Es una fe que pertenece a una comunidad creyente. Y esa comunidad es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, a la luz de esa misma fe. De manera tal que es una fe que es al mismo tiempo personal y comunitaria, pero inseparablemente. Es una fe que es al mismo tiempo lo más profundo de nuestro propio ser personal, pero también una realidad que solamente podemos alcanzar y vivir en la comunión de la Iglesia. Es la fe de la Iglesia. Y lo otro es que es una fe que nos gloriamos de profesar. Esa misma comunidad de los creyentes que celebra el misterio de la fe se gloria de profesar la fe. ¿Qué es eso de gloriarse de profesar la fe?
A este respecto vamos a tomar uno de los textos que está en el programa, que pertenece a la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Y dice: hechos justos pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien en virtud de la fe hemos también obtenido el acceso a esta gracia en que nos mantenemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este texto tan denso de Pablo contiene precisamente esta expresión que tratamos de explicar mínimamente para introducirnos en este curso, ¿no? Nos gloriamos, dice. Nos gloriamos y nos mantenemos. ¿En qué nos mantenemos y nos gloriamos? En la gracia de Dios. La fe aparece aquí 2 veces en el texto. Primero, hechos justos pues por la fe. La fe nos introduce en la vida verdadera, nos hace justos en el sentido bíblico, quiere decir que nos comunica la posibilidad de vivir según la voluntad de Dios. Nos abre a la participación vital, real, en la voluntad de Dios. Nos hace capaces de vivir conformes a esa voluntad. Y luego dice que tenemos paz, hechos justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe, al introducirnos en la posibilidad de vivir según la voluntad de Dios, nos hace estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, por medio de Él, de Jesucristo, en virtud de la fe, vuelve a decir Pablo, hemos también obtenido el acceso a esta gracia. Esta gracia es la gracia de la justificación, de la salvación, esa gracia que nos hace justos. El acceso a esa gracia lo hemos obtenido por la fe. Y es en esa gracia que nos mantenemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primero, el gloriarse es inseparable del mantenerse en este texto de Pablo. Primera cosa importante que destacar, ¿no? Gloriarse es indisociable del mantenerse, del permanecer. Nos gloriamos en la gracia, pero en la medida en que permanecemos en la gracia. Y ese gloriarse es en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es gloriarse? Esto es lo último que vamos a decir para empezar. La gloria, como el mismo texto lo indica, le pertenece a Dios. Nosotros nos gloriamos en su gracia. El gloriarse no es, por supuesto, vanagloriarse, ni envanecerse, de ninguna manera. El mismo hecho de que sea de la gracia que nos gloriamos, ya está indicando que nuestro gloriarnos es en el recibir un don que ni merecemos ni podemos merecer, que es pura gracia. De manera que nos gloriamos en algo que recibimos por pura misericordia, benevolencia y amor gratuito de Dios. No se trata entonces en ese gloriarse de envanecerse, de ensoberbecerse, es exactamente lo contrario. Gloriarse en el sentido bíblico quiere decir manifestar, reconocer y agradecer la gloria de Dios. Bendecir a Dios por su gloria, eso es gloriarse, manifestándola como activa y operante en nosotros. El gloriarse es dar a conocer a través de nuestra propia existencia, en la medida en que Dios nos haga capaces de eso y que nosotros seamos capaces de entregarnos al don de Dios, manifestar, con nuestra propia existencia, la gloria de Dios. En eso consiste el gloriarse bíblico y cristiano. De manera tal que cuando la Iglesia dice esto de esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos en profesar o de profesar, lo que está diciendo es que por esa fe, por el don de esa fe, nosotros damos gloria a Dios. Agradecemos, manifestamos y bendecimos su gloria soberana.
con esto ya queda introducida lo que pretende ser la tónica de este curso, ¿no? La fe que nos gloriamos de profesar implica que a través de nuestra reflexión a lo largo de este curso procuremos hacernos más capaces de glorificar a Dios, de gloriarnos en ese don de la fe. La clase que hoy nos toca es la primera del curso y trata de exponer... Significa también, perdón, sí. ¿no significa también la alegría? Sí, por supuesto. Cuando digo la acción de gracias y la bendición de Dios por ese don, eso está incluyendo no solo la alegría, sino también el reconocimiento de que en eso está nuestra dicha última y nuestra felicidad eterna. Sí, claro que sí. Bien, el tema de hoy son las raíces veterotestamentarias de la fe cristiana, de esa fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Y la clase se titula La fe de Abraham. Reflexionar sobre la fe de Abraham o sobre Abraham como arquetipo de fe va a ser el centro de nuestra clase. Pero vamos a empezar con un panorama del concepto de fe en el Antiguo Testamento a través del vocabulario hebreo bíblico sobre la fe. Hay dos términos fundamentales que aparecen en los textos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento en hebreo que los traductores al griego de los 70 vierten por el sustantivo pistis o el verbo pisteuo, que son los que significan fe en griego. El primer término es el término amán. Este es un verbo hebreo del que derivan a su vez expresiones no verbales, sustantivas, adjetivas. Entre esas expresiones deriva el término amén. Amán tiene un doble significado fundamental, según la forma en que se use. Los verbos hebreos tienen formas de uso, además de tener modos y voces, etc. Tienen formas de uso, y acá este verbo tiene dos formas de uso, que son la forma nifal y la forma hifil. En la forma nifal, que en general es una forma reflexiva, el significado básico del verbo es ser fiel. Ser fiel, ser estable, ser permanente. Significa eso, en un sentido, tiene básicamente esa forma un sentido en general reflexivo, porque ese ser fiel, ser constante, ser estable, ser permanente, es de alguna manera, ese sería el pensamiento que está en el modo del uso del verbo en hebreo, serse fiel. Es decir, es ser fiel a lo que se es. Si uno entiende esto del verbo, salta inmediatamente a la mente aquel texto de Pablo en que Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios no puede ser fiel. Él, por más infieles que nosotros seamos, Él es siempre fiel porque no puede mudarse a sí mismo. Él es siempre fiel. Sí, Con esto tenemos dos cosas. Primero, empezamos a captar el sentido primero de este verbo, que alude al ser fiel en cuanto permanecer en la propia identidad, en la propia esencia, podemos decir, en la plenitud del propio ser. Pero además, como dice allí Pablo, este verbo es en todos sus usos del Antiguo Testamento un verbo teologal eminentemente, porque una antítesis constante que atraviesa todo el Antiguo Testamento es la fidelidad de Dios, la infidelidad del pueblo, de manera tal que ese ser fiel, porque se es fiel a sí mismo, se da de manera plena solo en Dios. El otro uso que tiene el verbo, el otro modo de uso que tiene, es la forma hifil, que es una forma causativa.
Acá la idea es que hay algo, una realidad, que causa en nosotros el ser fieles. Es decir, nosotros correspondemos a algo que nos hace ser fieles. En este segundo sentido, se trataría de un creer, de un prestar fe, de un adherirse fielmente a algo, adherirse con fe a algo que causa en nosotros esa respuesta. De nuevo, en este sentido, también el verbo es profundamente teologal, porque se trata de una respuesta de fidelidad a aquello que se nos manifiesta como fiel en sí mismo. O sea, el prestar fe, el creer, es una respuesta al ser fiel que hallamos frente a nosotros. El segundo verbo que aparece en la Escritura, que está relacionado profundamente con este, es el verbo batá. Batá se usa siempre en su forma simple y significa básicamente tener confianza, confiarse, y de ahí deriva una serie de significados. Tener confianza, confiarse, estar seguro, estar como en los brazos de alguien, muchas veces en ese sentido, ¿no? Como el niño en los brazos de la madre o del padre. Estar seguro. También otro significado derivado de allí es estar sereno, estar tranquilo. Tanto la seguridad como la serenidad, la tranquilidad, la paz son un fruto de la confianza, que significa en primer lugar es estar confiado, ¿no? Significa también entregarse confiadamente. Este segundo verbo los 70 lo traducen a veces por el término griego que significa fe, y otras también por el término griego que significa esperanza, en relación con la confianza. El estar confiado y el estar sereno y tranquilo en relación con aquello en lo que confiamos también tienen en la perspectiva bíblica un sentido teologal y muy profundo, porque la figura del justo y del hombre según el corazón de Dios en la Escritura se corresponde con aquel que pone su confianza no en el hombre, sino en Dios. Es decir, el confiar en un sentido pleno, en un sentido integral, en un sentido total, solamente puede ser en relación con Dios. Y si uno pone su confianza y de nuevo está tranquilo, está sereno, está en paz, porque pone su confianza en otro lado, es porque está extraviado. La antítesis del que pone su confianza en Dios en la Escritura es el que pone su confianza en sí mismo y en su propio poder, en su propia riqueza, o, en el caso del pueblo, a lo largo de su historia, cuando en lugar de poner la confianza en Dios lo ponen los poderes terrenos. Es la acusación de los profetas, ¿no? En lugar de confiar en Dios, confían en el rey de Egipto o en el de Babilonia, y que los va a salvar y los va a proteger. Es decir, la confianza está puesta en un poder humano, ¿no?, que se pretende fuente de seguridad, de certeza en la vida, de tranquilidad. Bien. En lugar de estar puesta donde debe estar últimamente, que es en Dios. Si entramos por estos dos verbos, ya empezamos a adquirir el sentido que tiene la fe en toda la tradición bíblica. Porque a partir del concepto de Amán, uno advierte que la fe no empieza por el hombre.
Es decir, el concepto de Amán empieza por el ser fiel, y el ser fiel eminentísimo es Dios mismo. Hasta tal punto que Él es el Amén. Es un concepto bíblico que atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios es el Amén, es el fiel, es la absoluta fidelidad. La fe viene la fe en el hombre viene como un reconocimiento de esa absoluta fidelidad, de ese ser fiel plenísimo que se da en Dios. Se da con este concepto algo análogo a lo que se da con el concepto de bendición. Y también con el concepto de amor ya llevado a la plenitud en el Nuevo Testamento. Y de misericordia lo mismo ya en el Antiguo, ¿no? Se trata de algo que empieza en Dios y que suscita en nosotros una respuesta conforme a eso que encontramos en Dios y que Dios nos manifiesta y nos comunica. Lo que el otro verbo, el verbo de la confianza, digamos así, expresa, surge a su vez de la fe. Es decir, es inseparable. Son dos términos que muchas veces en juego en los escritos sagrados, sobre todo en los salmos, ¿no? Van unidos, Amán y Batá. El creer en Dios, el ser reconocedores de la fidelidad de Dios, va unido al confiar en Él y tener en Él el refugio, la paz, la tranquilidad, la confianza última. Una vez que nos hemos situado en este núcleo semántico, ahora conviene, para profundizar en el concepto mismo del creer bíblico hebreo, relacionar este concepto con otros conceptos fundamentales, en una especie de constelación conceptual, ¿no? Porque toda noción en cualquier lenguaje, en cualquier tradición o en cualquier pensamiento forma parte de un conjunto más amplio que lo incluye, lo abarca y está integrado con otras nociones de las cuales no lo podemos disociar si lo queremos entender adecuadamente. Yo he puesto algunas en un catálogo que no pretende ser exhaustivo, pero que nos permite profundizar este concepto que acabamos de presentar. En primer lugar, puse fe y pobreza. Y esto ya está apuntado recién, ¿no? El pobre, en la tradición del Antiguo Testamento, es el que pone su confianza en Dios. Es el que se reconoce pequeño, frágil, miserable en la presencia de Dios, radicalmente dependiente, sin posibilidad real de apoyarse en sí mismo, y por lo tanto tiene toda su confianza puesta en Dios, que es el único fiel. Entonces, este primer concepto de pobre es indisociable del creer en el sentido veterotestamentario. La pobreza, no en vano las bienaventuranzas del Evangelio empiezan por bienaventurados los pobres. Es decir, los pobres quiere decir los que tienen un corazón de pobres, los que tienen un corazón que se abre a la fidelidad de Dios y se apoya en ella, primeramente, últimamente y radicalmente. Frente a eso está el arquetipo del rico en la Escritura, el rico en el sentido religioso, ¿no? Que es el que pone su confianza en sí mismo, el que pone su confianza en el poder humano, el que pone su confianza en las riquezas que ha adquirido, en las riquezas que puede manejar, en el poder que esas riquezas le dan, en la seguridad que tiene en la vida social, en su posición social, en su relación con otros que le sirven. Es decir, pone su confianza en su dominio del entorno, en su capacidad de asegurarse.
la vida y, en último término, de salvarse. Si relacionamos, cuando digo salvarse, el Padre Luther solía hacer hincapié en ese concepto de ¿qué hago para salvarme? Y nadie se salva. La salvación es algo que viene de Dios. Nadie se salva. No hay salvarse. Lo podemos usar espontánea e ingenuamente en un buen sentido el término, pero el término tiene su punta de capciosidad si nosotros entendemos que nos salvamos nosotros mismos. Y la idea bíblica fundamental es que el hombre es impotente para salvarse. Nadie se salva. Es el concepto fundamental de la Epístola de los Romanos, ¿no? Se salva el judío cumpliendo los preceptos de la Torá, no se salva. No. Se salva el no judío, el gentil, siendo fiel a lo que le dicta su conciencia, tampoco. ¿Y pero cómo? ¿Cómo es eso? Si obran lo que tienen que obrar, si viven... Nadie se salva, porque el único que salva es Cristo con su gracia. Sin la gracia de Cristo no hay salvación. Después, cada uno será juzgado según sus obras. Todo eso está bien, es así, y Pablo mismo lo dice, ¿no? Pero la salvación solo viene de Dios. Y esta es la pobreza o la riqueza, ¿no? Y en nuestro contexto actual nos encontramos con que una buena parte de la humanidad piensa en salvarse. Hasta la misma palabra ha adquirido un sentido degradadísimo, ¿no? Porque salvarse viene a significar acomodarse de alguna manera en el mundo para pasarla bien o para que uno le vaya bien de alguna manera, ¿no? En un materialismo existencial absoluto que nada tiene que envidiar a las formas más groseras de materialismo en el mundo pagano, y que quizá es todavía peor. Pero esto es una ausencia de espíritu de pobreza, que es inseparable del creer en el sentido bíblico. Nadie puede creer, nadie puede decir amén al que es el amén si no es pobre. Segundo elemento fundamental que he vinculado acá a la fe es la escucha de la palabra. El hombre de fe en la Escritura es el que tiene el oído abierto. El que tiene el oído abierto, expresión que recurre en los salmos, ¿no? El que abre el oído. Cuando los profetas le hablan al pueblo y el pueblo cierra el oído, no pueden oír la voz de Dios. Tener el oído abierto está asociado a tener el corazón no endurecido. La dureza de corazón o dureza de cerviz se oponen al oído abierto. La dureza del corazón y la dureza de la cerviz son los nombres que tiene en la Escritura el encerrarse el hombre en sí mismo, el querer ver las cosas desde su propia mentalidad, desde su propio pensamiento. No escuchar la palabra de Dios es eso, ¿no? Querer pensar las cosas desde la propia perspectiva, desde la propia mentalidad, desde la humana, ¿no? A lo humano. Ver las cosas solo a lo humano, en lugar de abrir la mente, el corazón, eso que significa el griego metanoia, ¿no? La conversión de la mente, abrir la mente a la palabra de Dios. Eso es lo que en la expresión hebrea se dice tener el oído abierto. Es lo que se expresa en el rito del éfeta en el bautismo. El bautismo nos abre el oído, nos hace hombres de oídos abiertos, por lo tanto opuestos a la dureza de cerviz, que es el empecinamiento en el camino humano, ¿no? Y la dureza del corazón, que ya es el ser incapaz de reconocer
que hay otro camino, ¿no? La dureza de corazón, el ser abandonado, como según la expresión también bíblica, ¿no? Ser abandonado por Dios a uno mismo, ¿no? Entonces, como el caso del faraón, ¿no? Lo dejó en su dureza de corazón. Es el quedar encerrado en la propia humanidad, clausurada, obturada a la palabra de Dios. Si la fe es inseparable de la pobreza, es inseparable también de esta actitud de escucha que tiene que abrirse a una palabra que siempre lo trasciende al hombre. Eso también hay que advertirlo, ¿no? Y la Escritura lo enseña con mucha claridad. El pueblo en el desierto, y es un pueblo de dura cerviz. Moisés se los dice a cada paso, ¿no? Porque empiezan a caminar un camino en el cual, claro, tienen que vivir según el pensamiento de Dios, no según el pensamiento del hombre. Ellos estaban en Egipto como esclavos, pero estaban tranquilos, nadie los perseguía, los tenían esclavizados, pero comían todos los días, en abundancia. Nos traes al desierto a que nos muramos y nuestros huesos se calcinen al sol. Todo eso implica la dureza de corazón, esa incapacidad de que si uno la mira humanamente es comprensible también en relación con la distancia que hay entre el pensamiento de Dios y el pensamiento humano. Por eso Dios lo va educando a su pueblo en esa escucha a lo largo de su historia, es decir, le va abriendo el oído progresivamente. Lo va haciendo capaz de escuchar la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor y no endurezcáis vuestros corazones como en Masá, como el día de Meribá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras, ¿no? Ojalá. Esto es segundo punto. El tercero es la relación, en este abrir el oído y escuchar la palabra de Dios, ahí yo puse esa tríada que ya hemos desarrollado en otros cursos, ¿no? La palabra de Dios es inseparable de la Torah. La palabra es Dabar, ¿no? La palabra de Dios que se manifiesta al hombre a través de la mediación profética. Esa es Dabar. Dabar es inseparable de otras dos cosas. Si es Dabar, si es palabra de Dios, es Torah, es decir, manifestación de la voluntad de Dios. O sea que la escucha de la palabra, al relacionar Dabar con el concepto de Torah, y Dabar y Torah son inseparables en la mente hebrea, bíblica, ¿no? La Torah es la ley, lo que decimos por la ley. Pero es un concepto más amplio que el de ley. La Torah es la manifestación al pueblo de la voluntad de Dios. Implica preceptos, pero también implica advertencias, promesas, manifestaciones que hace Dios de su propio ser y de su propia voluntad al pueblo en general, ¿no? Anuncios de lo que sucederá. Todo eso es Torah en sentido amplio. Por eso toda la Escritura es la Torah, en el uso corriente hebreo de los tiempos de Jesús. Está dicho en la Torah, es lo mismo que decir está dicho en la Escritura, porque la Torah es la manifestación de la voluntad de Dios. De modo que saber escuchar la palabra es también vivir según la Torah. O sea, no es una escucha pasiva, ni es una escucha meramente contemplativa, es una escucha vital, que implica el vivir conforme a esa voluntad de Dios que se manifiesta al pueblo, haciéndolo término de un privilegio extraordinario, inaudito. A ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer su voluntad. Pero es inseparable también de otra cosa. Si es palabra de Dios, es manifestación no solo de la voluntad de Dios, Torah, sino de la sabiduría de Dios. El tercer elemento, ¿no? Jokmah. Esa palabra es la palabra que nos hace luminosos, nos esclarece, porque es manifestación de la sabiduría de Dios, ¿no? Es lo que canta el salmista también. Esa palabra es luz para el sendero, ¿no? Lámpara para los pasos, y hace al jovencito, al adolescente, más sabio que los ancianos, porque le comunica la sabiduría de Dios. Todo esto es
Pero esto es para que se advierta la amplitud del escuchar, ¿no? Es un escuchar a la palabra, que es la Torá y que es la Jokmah, es la sabiduría, es lo que guía al hombre por el sendero recto hacia su fin último. Porque es la sabiduría, es inseparable de la vida conforme a Dios y es inseparable también de la felicidad auténtica. En el curso que hicimos sobre la felicidad explicamos esto, ¿no? Que el término hebreo que significa felicidad significa literalmente caminar rectamente hacia la meta, no desviarse. Y esto es inseparable de esto, de tener el oído abierto a la palabra que es la Torá y que es la sabiduría. Después, tercera relación fundamental, la fe y la justicia. Lo dice el profeta Habacuc: el justo vive de la fe. La asociación entre estos dos conceptos es explícita, ¿no? No hay que buscarla. Todas estas que estoy poniendo acá, si uno las quiere fundar bíblicamente, tiene que acudir a montones de textos, ¿no? Aquí hay una sentencia célebre que está tomada de Habacuc, que se repite en el Nuevo Testamento y que es clásica en toda la tradición cristiana, ¿no? El justo vive de la fe. ¿Qué es el justo? Y el justo, ya lo dijimos hace un rato, es el que vive conforme a la voluntad de Dios. Vive conforme a la voluntad de Dios quiere decir que pone por obra esa palabra que para que la escuche tiene que hacérsela presente constantemente, ¿no? La Shemá. Ahí empieza el ser justo. En escuchar, ¿no? Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor es único. Y a esa profesión de fe en el Dios que es el único Dios, va unido el grabarse sus palabras, ¿no? Repetirlas cuando uno sale y cuando uno entra, cuando uno va de camino y cuando uno vuelve, fijarlas en la jamba de la puerta de la casa, sobre la frente, ponerlas sobre el brazo como una señal, para no olvidarse nunca de esas palabras, ¿no? Tenerlas siempre presentes. Porque viene la fragilidad humana está en que esas palabras lo trascienden por su sabiduría divina, ¿no? Porque el pensamiento de Dios dista más del pensamiento del hombre que el cielo de la tierra. Pero además es una palabra que el hombre tiende a olvidar por su misma fragilidad, ¿no? Y porque se ve arrastrado por su propia pequeñez hacia lo pequeño. Entonces la tiene que fijar permanentemente, pero la tiene que fijar para vivirla. Y ahí viene el justo, ¿no? El que es el que vive de la fe porque conoce la palabra y la pone por obra, la vive según la palabra, la totalidad de la palabra. Ese vivir según la palabra no quiere decir en el hombre el ser infalible en sus obras o en sus caminos. Quiere decir oír la palabra entera, eso ya lo vamos a ver enseguida. Y oír la palabra entera es oír también la palabra de la misericordia de Dios y de la misericordia de Dios como fuente de la salvación. El hombre por la fe se hace justo, pero hay un solo santo en la perspectiva del Antiguo Testamento, por eso puse Sadoc, que es justo, y al lado con mayúscula Kadosh, porque uno puede traducir, y esto para marcar una progresión en la revelación y en la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los que viven de la fe son llamados los santos. En el Antiguo Testamento jamás. La santidad es un atributo exclusivo de Dios. ¿Pero por qué? Y porque hay una diferencia fundamental. Y esa diferencia fundamental es eso que introduce la gracia de Cristo y que le lleva a Pablo a decir: ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, somos santos, claro, porque participamos de la vida del Hijo y somos hechos hijos en el Hijo. Ahí está la santidad de raíz ontológica del cristiano, que no se puede aplicar al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la perspectiva es el justo frente a la santidad trascendente de Dios. Pero esa trascendencia de la santidad de Dios como el único santo, en el sentido de que Él es el que está por encima de todo y radicalmente otro,
de todo, eso en el Nuevo Testamento se conserva plenamente. Lo que pasa es que ahí aparece un misterio que une lo divino con lo humano de una manera impensable para el hombre, de nuevo, imposible de sospechar. Hasta aquí he tratado de presentar la fe amán en relación con las actitudes del hombre que lo hacen capaz de la fe, ¿no? La pobreza, la escucha de la palabra, el oído abierto y el vivir según la voluntad de Dios. Pero la fe, en cuanto a ser fiel de Dios, tiene que ver con otra constelación conceptual que son como si dijésemos atributos de Dios o manifestaciones de la gloria de Dios, ¿no? En primer lugar, puse fe y misericordia, o sea, la fe y la gesed, el amor misericordioso de Dios. La fidelidad de Dios, que es la raíz de nuestra propia fe, de nuestro propio creer, se manifiesta a lo largo de todo el Antiguo Testamento crecientemente como eso, como un amor misericordioso. En el libro de Oseas, el tema del ser fiel de Dios está vinculado esencialmente al tema del amor más allá de la infidelidad humana. Lo mismo pasa en el relato del Éxodo sobre la peregrinación en el desierto, que se completa en Números, y ya lo vamos a ver en la figura de Moisés en un momentito. El creer en el Dios fiel es creer en el Dios de la misericordia, del amor misericordioso. Este es otro dato del Antiguo Testamento. Desconfiar de la misericordia de Dios es no creer. Y es infidelidad de parte del hombre. De modo que ese amán, ese ser fiel, es inseparable de la gesed, del amor creador y salvador de Dios. Ese amor, junto con la omnipotencia de Dios y con su grandeza soberana, es lo que se manifiesta en las maravillas del Señor. Es un tema constante que está vinculado esencialmente a la fe, ¿no? En el texto al que aludí yo hace un rato de no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Ojalá escuchéis la voz del Señor. Se dice al final, aunque habíais visto mis obras. Las obras del Señor son una manifestación de su grandeza y de su fidelidad y de su amor a la vez. Son los signos a través de los cuales Dios se le manifiesta al pueblo. Esas maravillas son Gedolá, son las cosas grandes que hace Yahvé. Magnalia Dei suele traducirse en latín, ¿no? Las grandezas del Señor. Son también Geburá, Niflá, Mahalal. Esto quiere decir, son los prodigios que hace Dios, o sea, la manifestación de su omnipotencia. Son también las cosas extraordinarias que hace Él que nadie más puede hacer. Y son sus obras, simplemente. Esto quiere decir que obras de Dios, maravillas de Dios, prodigios de Dios, todo eso es la manifestación de Dios que Dios le pone al pueblo para que el pueblo tenga donde apoyarse en su responder fielmente al que es fiel. Esto implica que la fe en el pueblo, según la visión del Antiguo Testamento, no es nunca una fe infundada, no es una fe inobjetiva, no es una fe caprichosa,
es una fe en el Dios de las maravillas, en el Dios que se manifiesta a su pueblo. Se manifiesta con brazo poderoso, como dice la Escritura. Se manifiesta como el Señor. En sexto lugar, la fe es inseparable de la verdad. Emet, que a su vez hace par ordinariamente con Gesed en la Escritura. La verdad y la misericordia. Verdad quiere decir acá algo muy próximo a lo que dice Amán. Dios es la verdad en la perspectiva del Antiguo Testamento. Es decir, no es un concepto primeramente nociológico el de verdad acá, ¿no? Como el término griego aletheia, sino que es un concepto primariamente ontológico, lo mismo que el latín veritas, que hacen alusión a la estabilidad en el propio ser. Por eso digo que es un concepto muy próximo al de Amán, ¿no? La verdad es el ser como una roca, el ser íntegro, pleno, perfecto, sin fisura, sin falla, sin posibilidad de quebrarse, de fallar, de hundirse. No, es la roca firme, ¿no? Que es una metáfora constante en la Escritura acerca de Dios, ¿no? La roca en que uno se apoya. Y por eso tiene también un sentido salvífico. Es decir, porque es esa firmeza inquebrantable, es donde al apoyarse el hombre queda salvo, ¿no? Solamente allí. La verdad es ese atributo. Ahora, no es separable del conocimiento tampoco, ¿no? Porque ese Dios que es la firmeza se le manifiesta al hombre por medio de su palabra, y esa palabra es la firmeza en la que uno tiene que apoyarse. La palabra y los signos, las maravillas, las grandezas de Yahvé son sus manifestaciones en las cuales se apoya el que cree como en una roca. Y esa es la verdad. La verdad es lo que Dios manifiesta y lo que Dios obra, lo que Dios le comunica al pueblo como manifestación de su ser rocoso, ¿no? De su ser verdad, de su ser íntegro, perfecto, pleno y siempre fiel a sí mismo. Por último, la fe es inseparable de la bendición de la alabanza. Porque ante las maravillas de Yahvé, ante el don de su palabra, ante las obras de su misericordia salvadora y de su providencia paternal para con su pueblo, el pueblo no responde solamente con la fe, responde con una fe que tiene que ser inseparablemente acción de gracias. Acción de gracias que a su vez es inseparable de la alegría, del regocijo, de la emoción reverente ante las maravillas del Señor, del temor y del temblor ante su grandeza y ante su proximidad a la vez. Y un temor y temblor inseparables de esa confianza en el Dios que es fiel. Y todo eso se resume en la bendición, en el bendecir al Dios que es la fuente de toda bendición, y alabarlo siempre, y querer desde el fondo del corazón alabarlo para siempre, que es lo que expresa el salmista de manera reiterada, ¿no? En el Salterio encontramos esta idea con muchos giros, pero cuando iré y veré el rostro de Dios, cantaré las misericordias de Dios eternamente, ¿no? Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Este es el espíritu del que cree, este es el espíritu de la fe. Por lo tanto, Amán y Berajá son inseparables, son una unidad profundísima desde el Antiguo Testamento. ¿Podés ejemplificar la vida de Abraham como todo? Ahora vamos. Ya está terminada esta primera parte. Muy bien. Ahora, el segundo punto que tenemos que abordar, una vez que nos hemos situado conceptualmente en general, insisto, cada uno de estos puntos se fundamenta en una
enorme cantidad de textos, ¿no es cierto? O sea, lo que he hecho es un resumen conceptual de la idea de fe en el Antiguo Testamento. Pero, claro, esto dicho así en general puede resultar un poco abstracto. Entonces, didácticamente me ha parecido conveniente ahora recorrer una serie de ejemplos. Ejemplo de lo cual nos da la propia Escritura, porque ese recorrer los ejemplos de la fe es lo que hace la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, ¿no? Empezando por una consideración general, pero para empezar a hacer desfilar ejemplos de fe, ¿no? Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Pero lo que nos interesa a nosotros es Abraham. Y nos vamos a centrar en Abraham, y es lo que le da título a la clase, la fe de Abraham, porque es la visión de toda la tradición cristiana, ¿no? Abraham es nuestro padre en la fe. Nuestro padre en la fe. Nuestro padre Abraham es nuestro padre en la fe. Y lo que dice acá Hebreos es esto precisamente, ¿no? Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía al unigénito, respecto del cual le fue dicho que en Isaac tendrás una posteridad que llevará tu nombre, pensando para sí que poderoso es Dios aún para resucitar de entre los muertos, por donde le recobró también en figura. Muy bien. Cuando uno toma la figura de Abraham como arquetipo de fe, uno puede hacer hincapié en diversos aspectos de Abraham, ¿no? Abraham es arquetipo de fe ya en el comienzo de su vocación. Es sacado por la palabra de Dios de su tierra y de la casa de sus padres para ir a donde Dios le indicará. Y allá va. Y allá va entregándose a la promesa de Dios, ¿no? De ti nacerá un pueblo más numeroso que las arenas de las playas del mar y que las estrellas del cielo. Y en ese pueblo serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero una promesa que trasciende también todo pensamiento humano. ¿Qué es eso? Que en ese pueblo que nacerá de él serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, la respuesta del hombre que por la fe cree y se pone en el camino y hace lo que Dios le pide, ya nos muestra a Abraham como, ahí es fácil verlo como arquetipo de fe, ¿no? En la continuidad de las alianzas que Dios establece con él, también lo mismo. Abraham es fiel a la alianza de Dios, a las alianzas que va pactando Dios con él. También aparece como modelo de fe claramente en el episodio de la teofanía del encinar de Mamre, cuando se le anuncia que al cabo de un año nacerá el hijo de la promesa, y Sara se ríe y Abraham cree. Pero la epístola de los Hebreos no toma ninguno de esos episodios en que es claro que Abraham aparece como arquetipo de fe. Toma el sacrificio de Isaac. Si uno lee el texto del sacrificio de Isaac, más bien parece ser un texto del cual podría uno tomar a Abraham como modelo de obediencia, ¿verdad? Hace lo que se le pide. Lo que se le pide es el sacrificio del hijo de la promesa. Cuando toma uno ese tema, siempre conviene de entrada despejar las cuestiones que surgen así de modo espontáneo, ¿no? De orden moral con respecto al sacrificio. Entendamos bien que uno dice, bueno, pero el sacrificio humano no es contrario a la ley natural. Bien, claro. Entendamos en principio lo siguiente: lo que es contrario a la ley natural es lo que podríamos llamar el homicidio cometido con una presunta finalidad religiosa, ¿no? Que forzar a otro, tomarlo, matarlo como ofrenda a una divinidad, eso es evidentemente algo nefando. Pero acá no se trata de eso.
Si Dios quiere, ¿nos puede pedir el sacrificio de la propia vida? Obviamente que sí, claro. Y acá le pide a Abraham el sacrificio de la vida de su hijo, que es el hijo de la promesa, cuya vida le pertenece ¿a quién? ¿A Abraham? No, a Dios, que se lo ha dado. Esto es lo que hay que entender. Le pide la vida del hijo que él mismo le ha prometido y le ha regalado. Lo otro que hay que despejar es la idea de que Isaac es un mero sujeto pasivo acá. Si uno lee con atención el texto del Génesis, se advierte que en el diálogo que entabla Isaac con Abraham, y de ahí lo que voy a decir es lo que comentan en general los padres de la iglesia, ¿no? Isaac participa de corazón en el sacrificio. Es decir, Isaac le pregunta: ¿y dónde está la víctima? Vamos tú y yo, le dice Abraham en respuesta, ¿no? Dios proveerá. Entonces, de manera tal que Isaac, que ya no es un niñito chiquito, sino es un adolescente o casi, ¿no?, es consciente de lo que se trata y participa de esa voluntad de Dios con fe también, ¿no? Despejado todo ese problema, lo que nos interesa acá es por qué Abraham es entendido en este episodio como modelo de fe. Uno podría decir simplemente porque la obediencia a la voluntad de Dios es parte esencial de la fe. La fe no es solamente creer en algo, sino también vivir en conformidad con lo que se nos reclama desde ese algo. En realidad es creer en Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero el texto de Hebreos dice otra cosa. Lo voy a releer, ¿no? Por la fe Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía al unigénito, respecto del cual le fue dicho que en Isaac tendrás una posteridad que llevará tu nombre, pensando para sí que poderoso es Dios aún para resucitar de entre los muertos, por donde le recobró también en figura. Según la reflexión y la exégesis implícita que hace la epístola a los Hebreos, Abraham creyó en la resurrección. A ver, Isaac es el hijo de la promesa. De él vendrá ese pueblo numeroso, ¿o no? Y a través de ese pueblo la bendición de todas las naciones. Si él se lo entrega a Dios en sacrificio, ¿cómo a través de Isaac va a venir el pueblo si Isaac se muere? Ahora viene, pero es que él cree que esa muerte no es para la muerte, es para la vida. Que aunque él se lo entregue a la muerte, el hijo vivirá y será la raíz de ese pueblo que se le ha prometido. Entonces, por eso dice la epístola de Hebreos, creyó en la resurrección de los muertos. Creyó en el Dios de la vida. Cuando lo entrega a la muerte, no lo entrega a la muerte, lo entrega al Dios de la vida y por lo tanto lo entrega a la vida. O sea, cree que vivirá a pesar de que muera. Esto es lo que está diciendo. Y por eso los padres de la iglesia ven en la fe de Abraham un anticipo de la fe cristiana y ven en Isaac el tipo de Jesucristo, que con su muerte nos trae la vida. Por eso el mismo texto dice que se lo devolvió en figura, ¿no? También pasa por la muerte en figura, porque de hecho no muere Isaac, en figura en el sentido de figuradamente, pero el en figura acá quiere decir en tipo, es decir, como tipo de Cristo resucitado, ¿no? Porque habiendo pasado por la muerte, porque ya estaba ofrecido en sacrificio, no tiene que morir, vive. Pero pasa por la muerte, claro, es decir, en un sentido profundo ha pasado por la muerte, ¿no? Se lo devuelve. Desde aquí la fe de Abraham aparece como arquetipo de una fe que es fe en el Señor que da la vida. No es una fe, no es simplemente, la fe no se puede identificar con entender que Dios existe y que es la causa primera de todas las cosas. Eso se puede saber hasta por la razón natural.
como lo supieron los filósofos griegos. ¿Está claro? Nosotros a veces cuando decimos fe en la calle, es común. Entonces, yo no creo en Dios, con lo cual se quiere decir que no se cree que Dios exista o algo por el estilo, ¿no? Eso es toda una confusión horripilante, ¿se da cuenta? Porque en Dios como existente, que es el ser supremo y que es la causa primera, no hay necesidad de creer, porque el hombre eso lo puede entender con certeza, con su propia inteligencia, si profundiza metafísicamente en la realidad hasta el punto de llegar a esa certeza, que es una certeza racional. Puede serlo tranquilamente, puede no darse, pero es posible, y que es posible es para la Iglesia un dogma de fe, ¿no? Está definido expresamente por el Concilio Vaticano I, que la razón humana tiene la capacidad de conocer la existencia de Dios y su perfección absoluta como causa primera de todas las cosas a partir del conocimiento natural de las cosas dadas en la experiencia. Pero la fe es mucho más que eso. La fe es una relación con el Dios que se manifiesta como el fiel. Y esa relación del Dios esa relación del pueblo de Dios y de los patriarcas de ese pueblo con ese Dios que se les manifiesta, es una relación que trasciende esto, que es una cuestión de la inteligencia, esto que estoy diciendo, ¿no? No se puede confundir una cosa con la otra. Más aún, toda la tradición de los padres de la Iglesia y de los grandes doctores de la Iglesia enseña que esos son prolegómenos racionales de la fe, ¿no? Si uno no entiende que existe un Dios, ¿cómo se le puede hablar a alguien que no entiende que exista un Dios de que Dios se le revela, por ejemplo? O de que Dios se manifiesta de algún modo. Es decir, si no sabe que existe Dios, ¿qué le estoy diciendo? Eso no se puede confundir, insisto, con la fe en el sentido bíblico, que incluye eso, pero es mucho más que eso. Y en el caso de Abraham esto lo vemos con nitidez, ¿no? Lo vemos encarnado, porque la fe no es solamente creer que hay un ser supremo, eso no es creer que. La fe no es creer que, la fe bíblica. Es creer en Dios. Es decir, está relacionado personalmente con Dios, pero suponiendo una manifestación de Dios que se hace presente. Porque el hombre no puede relacionarse personalmente con Dios desde sí mismo. Pero yo quiero decir hincapié en esto, el Dios de la vida, ¿no? Ahora, una segunda figura bíblica de fe, después de Abraham, yo voy a hacer un pequeño recorrido inspirándome siempre en Hebreos, ¿no es cierto? Pero por algunas figuras, algunas están mencionadas por Hebreos y otras no. Pero es un recorrido de figuras de fe, digamos, ¿no? Primero una contrafigura, porque yo puse ahí la infidelidad de Moisés. Moisés acá es nombrado también como modelo de fe, porque saca al pueblo de Egipto, lo guía según la palabra de Dios, realiza la alianza. Perfecto. Pero hay un textito de Números 20 que nos habla de la infidelidad de Moisés. El pueblo está en el desierto, no hay agua. Entonces Dios le dice a Moisés y a Aarón que tienen que golpear una roca para que brote agua. Y Moisés se dirige al pueblo con palabras airadas, dice el texto. Airado, despectivamente. Y dice, ¿acaso hará brotar Dios agua de la roca para ustedes, que son siempre infieles? Y él y Aarón golpean la roca y sale agua. Y dice el texto que por su falta de fe, Moisés fue castigado por Dios de manera que no pudiera entrar en la tierra de la promesa a la que conducía al pueblo. Ni él ni Aarón. Ese tema de la infidelidad de Moisés tiene una larguísima tradición exegética. ¿En qué consiste la infidelidad? ¿Dónde está la razón de la infidelidad? Los otros dos textos en que aparece son uno en Deuteronomio y el otro en el Salmo 106, ¿no? El capítulo primero de Deuteronomio.
Y esos dos textos orientan la infidelidad en sentidos distintos, pero con matices, ¿no? Habría dos exégesis fundamentales. Una es que lo que es reprendido por Dios en Moisés aquí es fundamentalmente su actitud de cólera y de desprecio para los otros, que transforma el signo o el significado del signo ante los ojos del pueblo. Es una manera de entender. Otra manera de entenderlo es la que hace hincapié en que Moisés no participa aquí de la actitud de misericordia y de perdón de Dios para el pueblo. Y esta yo creo es la más profunda. Es decir, Moisés, la falta última de Moisés está en que no está sintonizado, digamos así, no está acorde, no va unido en su corazón a la misericordia de Dios, y por lo tanto ese signo de la omnipotencia de Dios que le da al pueblo el agua que necesita, lo hacen como si fuese una especie de, bueno, acá la tienen, esta es el agua que pidieron, ¿no? Como si, sin participar de la misericordia de Dios. De modo que así como el Dios de la fe de Abraham es el Dios de la vida, el Dios de la fe se aparece en este episodio como el Dios de la misericordia, del amor misericordioso. El que no cree en eso es infiel. El que no cree en la misericordia de Dios por encima de la infidelidad de los hombres, ese es infiel. Un tercer tema o arquetipo de fe es la fe de David, la fidelidad de David. Ahí puse un montón de citas. Pero el año pasado hicimos un curso sobre la monarquía y hablamos bastante de David. Pero la fidelidad de David tiene que ver con un montón de elementos que aparecen a lo largo de su existencia, ¿no? Yo he puesto ahí una serie de textos. Primero, obviamente, el texto de 1 Samuel 17. David es arquetipo de fe en su confrontación con Goliat. Es figura del creyente, ¿no? Primero le ponen la armadura de Saúl, todas las armas, la coraza, el yelmo, todo, la espada. No, yo con esto no voy a combatir. Se saca todo y va con su trajecito de pastor, agarra la onda, ¿no? Y al final dice, no he combatido con la fuerza humana, sino que he vencido porque Yahvé combatió por mí. Es decir, combate apoyándose confiadamente en el Señor. Este es el primer episodio de David en cual David es arquetipo de fe. Pero también su condición de fe aparece en el respeto de lo que Dios consagra. 2 veces tiene a Saúl que lo persigue de muerte, ¿no? En sus manos, y no lo toca porque es el ungido de Yahvé. Ahora, la fe lo hace respetar lo que Dios ha consagrado, aun cuando eso entrañe un peligro para él mismo. No antepone su causa a la causa de Dios, sino que lo que hace Dios está primero, aunque eso para él entrañe un riesgo mortal. De nuevo, David es arquetipo de fe, profundamente, ¿no? Si esto lo comparamos con las actitudes que solemos tener nosotros en la vida corriente, ¿no? Anteponemos lo que Dios bendice y consagra a nuestro propio interés, a nuestra propia autoafirmación, a nuestro propio ego. No ya digo al peligro de nuestra vida, ¿no? Como David acá, que respeta la vida del que lo está persiguiendo para matarlo, ¿no? Y es el rey de Israel. Pero además aparece como arquetipo de fe también en relación con la promesa, ¿no? Lo mismo que Abraham, porque a él se le promete el trono para siempre, en su familia, en su descendencia. El reino permanecerá para siempre. De nuevo, una cosa incomprensible humanamente, ¿no? Porque no se refiere, todo reino temporal tiene un fin. Ahora se habla de un reino que estará en la casa de David para siempre. Y David cree en la promesa. Pero también es arquetipo de fe en la penitencia.
en la penitencia, en la conversión de su propio pecado. Porque en David se manifiesta la fragilidad del hombre de la fe. El hombre de fe no es impecable. En David eso se ve clarísimamente, porque comete un pecado horrible con la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Pero ahí es modelo de fe de nuevo, no por su pecado obviamente, sino porque habiendo pecado hace penitencia, recibe en el fondo de su corazón primero el reconocimiento del pecado ante la acusación del profeta Natán. Se hace cargo de su pecado y hace penitencia por su pecado y admite el castigo del pecado en definitiva. Y después de que ese castigo se efectiviza, que es la muerte del hijo, ¿no?, se levanta, se viste, se perfuma y sigue con su vida, es decir, acepta la voluntad de Dios, se pliega de corazón a ella como penitente y sigue viviendo como quien es, renunciando a su vez al pecado como pecado, ¿no? Y en esa conversión David también es modelo de fe. Se entrega a la misericordia de Dios, se entrega al don de la vida que Dios le conserva, no desespera, no se abisma en su propia culpa. Ahí también está la fe. Porque la fe en el Dios de la misericordia, que decíamos que no se da en Moisés, implica también la fe en la misericordia para uno, no solamente para los otros, ¿no? David también es modelo de fe en relación, ahora no ya con la misericordia que recibe, sino con la misericordia que experimenta. En David se da esa unión de la fe, el respeto al Dios de la verdad, con la gesed. La misericordia la vive como recibiéndola, pero también la vive en el fondo de su corazón. Se lamenta por la muerte de Saúl, que lo ha perseguido de muerte, ¿no? La elegía sobre Saúl y Jonatás al comienzo del libro segundo de Samuel. Pero también llora y hace un luto terrible por la muerte de su hijo Absalón, que se le ha revelado y que ha procurado usurpar el trono, ¿no? Absalón, hijo mío, preferiría haber muerto yo en tu lugar. Cuando se entera de la muerte de Absalón. Y por último es modelo de fe en la otra figura arquetípica de David, como cantor de la fe. Es el salmista, es el hombre que al comienzo de su reinado, siendo todavía joven, danza delante del arca de Yahvé, ¿no? Y es también el hombre que al final, es el último, serían las penúltimas palabras de David, según la Escritura, canta ese maravilloso himno de alabanza, de acción de gracias a Dios, que es como un resumen del espíritu del Salterio, ¿no? Al final del libro segundo de Samuel. Bien. En tercer lugar agregué la fe de los Goyim. Tercer lugar de los yo dije lo tercero para hablar de David, porque había hablado de Abraham primero, pero de los que añadimos a la figura de Abraham, a David sería el segundo, ¿no? Ahora, en tercer lugar, como añadido, ponemos la fe de los gentiles, de los Goyim, de los que no son israelíes. Esto es un tema que aparece en el Nuevo Testamento con fuerza. Jesucristo se los dice a los miembros del pueblo de Israel de su tiempo, ¿no? Como Dios en otros tiempos tampoco había encontrado fe en Israel, y sí, en cambio, por contrapartida, en los paganos, ¿no? En los gentiles. El sirio Naamán, ¿no? Aquí tienen el primer texto se refiere a eso, ¿no? Segundo de Reyes. Jonás, que predica la penitencia a los ninivitas que se convierten, para oprobio de Israel que no se convierte.
o sea, los asirios, ¿no? Nada menos, los enemigos de Israel. No solo son paganos, sino que son paganos enemigos, ¿no? Como si dijésemos para un pueblo el adversario, que lo opresor, ¿no? Es el enemigo, ¿no? Y allá es mandado Jonás, ¿no? A predicar a los ninivitas. En Daniel tenemos la conversión de Nabucodonosor, y en Judith la de Agior. Todos paganos que ante las maravillas de Yahvé lo reconocen y se convierten. En el caso de Agior, que aparece en el medio de Judith, se hace miembro del pueblo de Israel, ¿no? Es un prosélito. Bien. Y esto tiene que ver con otra cosa. La fe no es un patrimonio humano nunca. El problema del pueblo de Dios es que tiende a creerse que la fe le pertenece. Que por ser ellos Israel ya son los creyentes. Por eso se les dirá en el Nuevo Testamento: Dios, si quiere, puede hacer de las piedras hijos de Abraham. Y eso lo tenemos que aplicar a nosotros mismos también. La fe que nos gloriamos de profesar es una gloria de Dios, no nuestra. Es esa gloria que se hace nuestra por don de Dios, de manera tal que no es una especie de cosa de la que podamos vanagloriarnos, pero sí algo de lo que tenemos que gloriarnos. Porque si no nos gloriamos de ese don, no damos gloria a Dios. Si no nos gloriamos, si no nos sentimos dichosos por ese don, y si no lo vivimos lo más plenamente que podemos, entonces no damos gloria al Señor de la gloria, ¿no? Y después puse finalmente el testimonio de fe. La fe es algo que se testimonia según la escritura del Antiguo Testamento, ¿no? Y ya vamos terminando. La fe es algo que se testimonia, y puse 2 ejemplos de testimonio, nada más. El primero, el profeta Jeremías, testimonio de fe de distintas maneras, ¿no? Pero recordemos básicamente la figura de Jeremías. Jeremías tiene que predicarle al pueblo la ruina de Jerusalén, anunciarle la ruina, la caída. Y es un hombre que sufre eso, primero interiormente, porque ama a Jerusalén y ama a su pueblo. El corazón de Jeremías es un corazón siempre conforme al corazón de Dios. Pero al mismo tiempo tiene que anunciar el castigo de Dios que cae sobre el pueblo. Y eso le acarrea el propio desprecio del pueblo. Y que hagan conjuras contra él, y que lo aprisionen y lo azoten en público. El ser fiel a la palabra y al ministerio de la palabra lo convierte en un objeto de desprecio, de acusaciones injustas y de castigos injustos por parte del propio pueblo para cuya salvación está destinado a hablar. Ese testimonio además tiene un elemento adicional que aparece desde el comienzo. Jeremías no se siente capacitado para la vocación con que Dios lo llama, ¿no? Soy muy jovencito, no sé hablar, pero recibe una llamada que le dice que tiene que vivir como profeta del Señor, y se entrega a eso. De manera tal que ahí tenemos un primer testimonio fundamental del que hay muchos elementos de gran riqueza. Yo puse ahí algunas citas fundamentales que pueden recorrer, ¿no? Y después el testimonio que aparece en el segundo de los Macabeos, ¿no? La madre y sus 7 hijos. Ahora es el pueblo entero el que es objeto de una persecución, ¿no? De una persecución por parte del mundo pagano. Está el ejemplo del gentil que cree frente a la incredulidad del pueblo. Pero también está esto otro. La gentilidad como tal no es el bien, obviamente. Porque es también el mundo hostil a la verdad de la palabra de Dios. Es el mundo hostil a la existencia misma del pueblo de Dios. Eso es lo que se manifiesta en el libro de los Macabeos. Esa paganidad que es
lo que forma parte de lo que llama el Nuevo Testamento el principado de este mundo, ¿no? Es decir, el mundo humano o la realidad humana en cuanto sujeta al poder del maligno, que combate contra la palabra de Dios. Porque recordemos que la monarquía seleucida lo que quiere es que el pueblo de Israel se fusione con los demás, sea como todos, no cause problema. Una lógica imperial de toda época, de todo tiempo. Hay que reducir todo al mismo rasero, ¿sí? Es más fácil para manejarlo, para controlarlo, para dominarlo. No hace falta profundizar mucho en esto porque lo vivimos cotidianamente, estamos sumergidos en eso. Por eso es una lógica de la imperialidad de todo tiempo, ¿no? Del nuestro también. Hay que borrar las diferencias, hay que globalizar, se dice hoy día. Miren, los seleucidas querían globalizar la población del imperio. Y el pueblo de Israel era el hueso duro, ¿no? Estos viven de otra manera. Estos no hay manera de llevarlos a ser gente helenística feliz. No quieren, ¿no? Entonces vienen los decretos de ajuste, ¿verdad? Tienen que comer carne de cerdo. Y si no comen carne de cerdo, hay que ejecutarlo mismo. Bien, es claro, parece irrisorio, ¿no? Pero ahí se juega la fidelidad a la Torá, a la voluntad de Dios, ¿no? En una cosa que no es uno dice, no es de orden moral, eso, no, pero es la palabra de Dios. Claro. Hoy día suele tratarse de cosas que sí son de orden moral, no de comer carne de cerdo. Pero acá está la fidelidad de un núcleo que permanece fiel y que da testimonio de la fe con la vida, ¿no es cierto? Y este es el ejemplo de Eleazar, ¿no? El anciano Eleazar, y el ejemplo también de esta madre con sus 7 hijos, que es el más dramático de todos, obviamente, ¿no? Porque van pasando los hijos uno a uno frente a ella y confesando la fe de Israel y lo van ejecutando uno por uno y al final la ejecutan a ella también, ¿no? Es decir, ese es el episodio del testimonio de fe hasta la muerte. Bien. Con esto ya tenemos una introducción suficiente a la fe en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y lo último que quería hacer notar son 3 ejes que enmarcan toda esta temática, ¿no? Por eso le puse eso: fe y reino en el caminar del pueblo de Dios. La fe del Antiguo Testamento es la fe de un pueblo, que es el pueblo de Dios. Y es la fe en el Dios que es el Dios del reino. ¿Qué quiere decir esto? En la perspectiva del Antiguo Testamento, primero que nada, que ese Dios es el Dios soberano del universo y se le manifiesta al pueblo progresivamente a través de una pedagogía que le va haciendo descubrir al pueblo que no hay más que un solo Señor. Hay una pedagogía divina a través de la cual Dios se va manifestando en su realeza, podríamos decir, en su realeza soberana. Empieza siendo el Dios de la alianza, pero ese Dios de la alianza no es solamente el Dios de Israel, es el Dios de todos los pueblos y es últimamente el creador de todo el universo. En esa progresiva revelación de la universalidad de la realeza de Yahvé hay un crecimiento y al mismo tiempo una afirmación de la fe, ¿no? La fe va creciendo porque es la fe en el Dios que es el Señor soberano de todo, de los pueblos y de los tiempos, como en el libro apocalíptico de Daniel, ¿no? De su designio dependen todas las edades, todos los reinos, y el ir y venir de los imperios, ¿no? Y cualquier acontecimiento humano es parte de su realeza, está bajo la providencia de su realeza soberana.
La fe además se inserta en otro eje, que es precisamente porque hay una progresiva manifestación de Dios en esa pedagogía divina, hay una progresiva conversión del pueblo. Es decir, el pueblo va siendo llamado a lo largo del tiempo a reconocer en la fe quién es Dios. Y esa conversión progresiva está ligada al reino, porque está ligada a las mediaciones que el Antiguo Testamento pone, que son la mediación sacerdotal, la mediación profética y la mediación real. A través de esos mediadores, profetas, reyes, sacerdotes, miembros del pueblo, ¿no?, Dios se hace presente en medio del pueblo para que el pueblo sea eso, un pueblo sacerdotal, profético y real, según el Dios respecto del cual todos estos son mediadores, instrumentos. La conversión entonces está posibilitada por esa mediación en todas sus facetas. Y la fe está ligada, por lo tanto, al sacerdocio, a la profecía y a la realeza, juntamente. Por último, aparece en el Antiguo Testamento la perspectiva mesiánica, porque el reino de Dios, tal cual aparece en el Antiguo Testamento, es fundamentalmente un reino anunciado. Es el reino que vendrá por medio del mediador por excelencia, es decir, del ungido de Yahvé. Y aquí es donde aparece la figura compleja del ungido de Yahvé, el ungido real, soberano, el ungido siervo doliente, sufriente, y el ungido celestial que viene desde las nubes del cielo como hijo de hombre, ¿no? Esa complejidad de la figura del Mesías, con todos sus elementos propios, según las profecías que constan en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, ¿no? Esa figura del Mesías es el horizonte último de la fe del Antiguo Testamento y el eslabón que nos conduce hacia el Nuevo. Así que acá podemos terminar con esta clase. Muchas gracias. Esta frasecita acerca de la fe nos sitúa en dos puntos que tienen que ser la tónica de todo el curso. El primero, esta frase está tomada de la Sagrada Liturgia del rito latino. Se usa en el rito del bautismo, después de la solemne profesión de fe. Se usa en el rito de la confirmación, también después de la profesión de fe. Y se usa en la celebración de la vigilia pascual, que es como la madre de toda celebración bautismal. Esta frase aparece precisamente después que la asamblea de los creyentes profesa la fe y entonces el que preside la celebración proclama: esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar. La frasecita habla de gloriarse de profesar la fe y además dice que es la fe de la Iglesia, ¿no? Estas son las dos cosas que yo quiero destacar. Primero que nada es la fe de la Iglesia. Nuestra fe, la fe de cada uno, no es una fe privada, no es una fe meramente individual, no es una fe que cada uno tiene en lo que bien le parece o según su mera inclinación personal, es una fe que pertenece a una comunidad creyente. Y esa comunidad es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo a la luz de esa misma fe. De manera tal que es una fe que es al mismo tiempo personal y comunitaria, pero inseparablemente. Es una fe que es al mismo tiempo lo más profundo de nuestro propio ser personal, pero también una realidad que solamente podemos alcanzar y vivir en la comunión de la Iglesia. Es la fe de la Iglesia. Y lo otro es que es una fe que nos gloriamos de profesar. Esa misma comunidad de los creyentes que celebra el misterio de la fe o de profesar, lo que está diciendo es
que por esa fe, por el don de esa fe, nosotros damos gloria a Dios. Agradecemos, manifestamos y bendecimos su gloria soberana. Con esto ya queda introducida lo que pretende ser la tónica de este curso, ¿no? La fe que nos gloriamos de profesar implica que a través de nuestra reflexión a lo largo de este curso procuremos hacernos más capaces de glorificar a Dios, de gloriarnos en ese don de la fe. La clase que hoy nos toca es la primera del curso y trata de exponer... No significa también, perdón, Sí. no significa también la alegría. Sí, por supuesto. Cuando digo la acción de gracias y la bendición de Dios por ese don, eso está incluyendo no solo la alegría, sino también el reconocimiento de que en eso está nuestra dicha última y nuestra felicidad eterna. Sí, claro que sí. Bien, el tema de hoy son las raíces veterotestamentarias de la fe cristiana, de esa fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Y la clase se titula La fe de Abraham. Reflexionar sobre la fe de Abraham o sobre Abraham como arquetipo de fe va a ser el centro de nuestra clase. Pero vamos a empezar con un panorama del concepto de fe en el Antiguo Testamento a través del vocabulario hebreo bíblico sobre la fe. Hay dos términos fundamentales que aparecen en los textos de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento en hebreo que los traductores al griego de los 70 vierten por el sustantivo pistis o el verbo pisteuo, que son los que significan fe. Muy bien. Buen día. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar hoy con este nuevo curso de la Fundación Santana que está dedicado a reflexionar sobre la fe en las cercanías del comienzo de un nuevo año de la fe proclamado por el Papa Benedicto XVI, que se va a iniciar el próximo mes. El documento con que el Papa ha convocado a este año de la fe invita a todos los cristianos a volver su mirada sobre ese don de Dios que es la fe, con ocasión de cumplirse aniversarios por un lado, pero además enfatiza el texto que ese volver la mirada sobre la fe pertenece a lo esencial del ser cristiano, porque la fe es la puerta de la salvación y el cristiano vive precisamente de esa gracia de Dios que da la vida eterna y no puede dejar de contemplar ese misterio de salvación que se inicia en cada uno a través de ese don de la fe. Esto no quiere ser más que una humilde colaboración a esa actividad de reflexionar sobre la fe en orden a profundizarla en nuestra propia existencia y a valorarla y estimarla como un don extraordinario, maravilloso de Dios, que además nos llama a vivir según su luz, según esa luz admirable, inaccesible, como dice San Pablo, a la que Dios nos ha dado acceso. El título que le hemos puesto al curso es La fe que nos gloriamos de profesar. Y esto es lo otro que quería destacar como introducción. Justos, el acceso a esa gracia lo hemos obtenido por la fe.
Y es en esa gracia que nos mantenemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Primero, el gloriarse es inseparable del mantenerse en este texto de Pablo. Primera cosa importante que destacar, ¿no? Gloriarse es indisociable del mantenerse, del permanecer. Nos gloriamos en la gracia, pero en la medida en que permanecemos en la gracia. Y ese gloriarse es en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es gloriarse? Esto es lo último que vamos a decir para empezar. La gloria, como el mismo texto lo indica, le pertenece a Dios. Nosotros nos gloriamos en su gracia. El gloriarse no es, por supuesto, vanagloriarse, ni envanecerse, de ninguna manera. El mismo hecho de que sea de la gracia que nos gloriamos, ya está indicando que nuestro gloriarnos es en el recibir un don que ni merecemos ni podemos merecer, que es pura gracia. De manera que nos gloriamos en algo que recibimos por pura misericordia, benevolencia y amor gratuito de Dios. No se trata entonces en ese gloriarse de envanecerse, de ensoberbecerse, es exactamente lo contrario. Gloriarse en el sentido bíblico quiere decir manifestar, reconocer y agradecer la gloria de Dios. Bendecir a Dios por su gloria, eso es gloriarse, manifestándola como activa y operante en nosotros. El gloriarse es dar a conocer a través de nuestra propia existencia, en la medida en que Dios nos haga capaces de eso y que nosotros seamos capaces de entregarnos al don de Dios, manifestar, con nuestra propia existencia, la gloria de Dios. En eso consiste el gloriarse bíblico y cristiano. De manera tal que cuando la Iglesia dice esto de esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos en profesar, se gloria de profesar la fe. ¿Qué es eso de gloriarse de profesar la fe? A este respecto vamos a tomar uno de los textos que está en el programa, que pertenece a la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, y dice: hechos justos pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien en virtud de la fe hemos también obtenido el acceso a esta gracia en que nos mantenemos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este texto tan denso de Pablo contiene precisamente esta expresión que tratamos de explicar mínimamente para introducirnos en este curso, ¿no? Nos gloriamos, dice. Nos gloriamos y nos mantenemos. ¿En qué nos mantenemos y nos gloriamos? En la gracia de Dios. La fe aparece aquí 2 veces en el texto. Primero, hechos justos pues por la fe. La fe nos introduce en la vida verdadera. Nos hace justos en el sentido bíblico, quiere decir que nos comunica la posibilidad de vivir según la voluntad de Dios. Nos abre a la participación vital, real, en la voluntad de Dios. Nos hace capaces de vivir conformes a esa voluntad. Y luego dice que tenemos paz, hechos justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la fe, al introducirnos en la posibilidad de vivir según la voluntad de Dios, nos hace estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, por medio de Él, de Jesucristo, en virtud de la fe, vuelve a decir Pablo, hemos también obtenido el acceso a esta gracia. Esta gracia es la gracia de la justificación, de la salvación, esa gracia que nos hace